extraño, un pueblo diferente, un país completamente ajeno a sus culturas, sus creencias, pero tenían que sobrevivir. Y ahí el papá empezó a trabajar, sus hijos crecieron, rodeados de mujeres bonitas, pero con otras creencias, rodeados de diferentes culturas, todo ajeno. ¿Qué pasaba en ese momento por la cabeza de esta familia? Sus hijos se iban creciendo. Les gustaban las muchachas, como a todo muchacho. Tenían que casarse, se casaron. Y estas mujeres vinieron a ser parte de una familia también ajena a ellas. Vino una tragedia tremenda, el padre se muere y en medio de esa tragedia terrible, su mamá, la suegra, con mucho dolor dice, hay que continuar, la vida continúa, las mujeres somos valientes. Y esa mujer fue valiente y dijo, bueno, vamos a seguir adelante. Sus hijos seguían trabajando y algo caló en la vida de estas nueras, de esta muchacha. Generalmente se habla muy mal de las suegras, ¿verdad? Yo tengo una bella suegra. No es porque Alan esté ahí, pero yo tengo una buena suegra. Pero generalmente las suegras no tienen así como tanta buena fama. Esta suegra hizo la diferencia. Una mujer que empezó a ganarse el corazón de sus nueras. Una mujer que impactó con su boca, con sus acciones, que hizo algo diferente. Y en medio de esto vuelve la tragedia a tocar a la casa. Y esta tragedia les cuento que fue terrible. Sus 2 hijos murieron. Quedó sola la suegra y las 2 nueras. Ya no había sentido. ¿Qué hacía esta mujer? Amargada, triste, agobiada, sin recursos económicos en un país extraño. Decide moverse a su país. Dice, hey, ¿qué hago aquí? No puedo estar en este lugar. Necesito moverme a donde tal vez me reciban porque las viudas son bien recibidas. Necesito moverme rápido en medio de mi dolor. Llama a sus nueras que convivían con ella y les dice, muchachas, debo irme. Ya ustedes pueden rehacer su vida. Estaban jóvenes. Pueden rehacer su vida. Quédense acá. Acá tienen su familia. Lloraron, en ese momento decían, no te vamos a dejar ir, jamás te vamos a dejar ir. Pero una de ellas recapacita y dice, bueno, tengo a mi familia acá, me voy a ir con esta viejita y económicamente no está bien, no, me devuelvo. Se despide con todo dolor y le dice, bueno, hasta luego, me voy a quedarme con mi familia. Su otra nuera, algo había pasado con la relación de ella y su suegra, que había calado tan profundo en su corazón, que dijo estas palabras. Y quisiera que lo leyéramos ahí. Miren, en Ruth, capítulo 1, versículo 16, leemos una declaración que solo una mujer o un hombre pueden hacer cuando conocen realmente a la persona a la quien se lo estaban diciendo. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Será una declaración de alguien a la ligera? ¿Cuánto caló esta mujer, la suegra Noemí? ¿Cuánto caló en la vida de esta mujer que hizo la diferencia? Todos los días hablaban, todos los días cocinaban, todos los días hacían demasiadas cosas. Noemí no requirió de grandes sermones, en ese lugar no habían iglesias para judíos. En ese lugar no habían grandes predicadores, no había absolutamente nada que ligara con la religión a Noemí, con sus nueras, con Ruth, pero hizo algo la diferencia, la vivencia, la cotidianidad. Hoy, ¿cuánta diferencia puede hacer nuestra vida en la vida de un montón de personas que nos rodean? ¿Cuánta diferencia puede hacer mi vida? Tal vez sin mucho estudio, sin mucha cosa, ¿cuánta diferencia puede hacer su vida y la mía en una persona? A tal punto que Ruth
fue la antecesora de nuestro Señor Jesucristo. Está en la genealogía, en algún momento, de abuela, por allá lejos, pero algo marcó la historia en esta mujer y algo tiene que marcar. Yo tengo que ser un instrumento que marque la historia en una persona o en un montón de personas. ¿Me acompañan en este momento en una oración? Y le entregamos todo lo que vamos a ver el día de hoy en las manos de Él. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios maravilloso que está a nuestro lado, Dios. Permítenos hoy, Señor, salir de este lugar reconociendo que somos instrumentos tuyos en tus manos, Señor, y que podemos hacer la diferencia gracias a que tu presencia va con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Nos hemos preguntado en algún momento si nuestra vida ha impactado a alguien? Saben, generalmente mostrar el evangelio lo dejamos para el evangelista, el predicador o el grupo de discipulado, lo dejamos para todo el mundo menos para mí. La Biblia me dice en 2 Corintios 3:2, si me acompañan a buscarlo, porque todos trajimos la Biblia, entonces unas electrónicas, otras convencionales. Y 2 Corintios, y el que no lo trajo ahí se los puse. 2 Corintios 2:3, podemos leer que Pablo nos dice: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Cuando recibimos una carta, lo primero que hacemos es abrirla y ver el contenido que trae. Depende de la carta, si es una carta de amor ahí que le mandó el noviecillo y que no quiere que la mamá la vea ni que la hermanita, porque recuerdo que cuando estábamos Salitan y yo de novios hace poco tiempo, sí. ¿Saben? Les cuento un secreto. Alan me mandaba cartas de amor. Maravilloso. No, y las he conservado durante bastante tiempo. Espero que las sigas escribiendo. Era un tiempo diferente de noviazgo, entonces no había correo electrónico, no había Facebook, no había un montón de cosas, pero entonces él me mandaba cartas de amor. ¿Saben? No, yo no quería que esa carta la leyera mi hermana ni mi hermano, era una carta para mí solita. Pero la Biblia me dice que somos cartas leídas al mundo. Su vida es una carta que se presenta tal como es. Tal vez en ese momento me decía un montón de cosas bonitas. Hoy usted y yo le decimos o un montón de cosas bonitas al mundo o un montón de cosas feas al mundo. Usted decide y yo decido qué vamos a dar, qué vamos a decir. Recuerdo que cuando era pequeñita, dije algo que no era, cuando era menor, pequeñita me quedé. Cuando era menor, ¿saben? Hubo 2 mujeres que hicieron una gran diferencia en mi vida. Creo que en algún momento se lo he compartido a algunos de ustedes. 2 mujeres valerosas, pero increíbles, no tenían mucho estudio. Eran unas mujeres que impactaban con su vida. Llegó el momento en que se han convertido al Señor. Y de un pronto a otro empezamos a crecer, 3 hermanos, mi mamá y mi abuelita. Empezamos a crecer en Dios. ¿Saben? Estas mujeres diariamente hacían algo que impactaba mi corazón. No tenía que ir a una iglesia, aunque íbamos a la iglesia. Era necesario congregarnos. Pero llegó el punto en que mi papá se puso rebeldillo y mi papá no nos dejaba ir a la iglesia. Vieran qué duro, porque al que le gusta ir a la iglesia y le prohíben ir a la iglesia, qué cosa más terrible. Y él era de esos que en ese momento nos prohibía ir a la iglesia. Llegó el momento en que, ¿cómo aprendíamos si no íbamos a la iglesia? A través de una mamá, una abuelita, que no tenían que darnos grandes sermones, grandes discursos, solamente tenían que abrir su boca. A veces ni abrir su boca, sus acciones decían absolutamente todo. Imagínense que era tal la relación que ellas tenían con Dios, tan cercana, pero no religiosa, porque a veces la relación religiosa lo único que hace es cansarnos. La relación religiosa a veces lo único que hace es sermonearnos, sí, pero la relación personal con Dios impacta vidas. Y la pasión que ellas tenían en todo lo que hacían, hacía que mi vida
anhelar a tener lo que ellas tenían. Imagínense que uno de los juegos, y que en este momento hay algunos chicos por ahí pequeños, recuerdo que jugábamos al culto, y ahora no se juega al culto nunca, pero en mi tiempo se jugaba al culto, por lo menos en mi casa. Entonces mi casa era muy humilde, sumamente humilde, casi que 3 o 4 aposentitos pequeños donde convivíamos los 5, y luego había un patiecito que era de pura tierrecita, le decían vamos a la galera. La galera era que bajábamos unas escaleritas y había un montón de tierra durita, colocábamos unos banquitos y mi mamá nos prestaba como una mesita, ese era el púlpito. Entonces mi hermana dirigía las canciones, somos muy seguiditos, parecíamos escaleras, entonces mi hermana dirigía, les cuento, y mi hermana es una directora de alabanza maravillosa y también pastora. Mi hermano y yo nos turnábamos el asunto de o anuncios, pues siempre ha habido el asunto, yo doy los anuncios de vez en cuando, y también adivinen, de vez en cuando o le tocaba a él o me tocaba a mí predicar algo, teníamos que prepararnos. Quedábamos unos 3 muchachillos ahí alabando a Dios, y la gente de la congregación tan grande, la multitud, mi mamá y mi abuelita. De vez en cuando teníamos unas gallinillas y andaban ahí haciendo bulla. Ya la congregación había aumentó con un conejo que se llamaba Blanquita y hacía destrozos. Pero para no cansarles con el cuento, esas tardes de verano como las que yo veo en estos días me traen un recuerdo grandísimo y calaron algo significativo en mi vida, hicieron la diferencia, marcaron algo que impactó y que hoy por hoy puedo decir, Señor, gracias por estos instrumentos, que hoy cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Se habla de evangelizar, se habla de que tenemos que llevar el evangelio de Dios, pero ¿lo estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo? Es necesario hacerlo, pero ¿en qué manera lo hacemos? ¿Será conveniente que solo nos paremos en un parque y gritemos? Eso es necesario y es bueno al que tiene el llamado. Pero les cuento, a mí, yo por más que lo intente, no lo logro, pero sí puedo a través de mi vida, con una simple conversación, en un cajero, en un banco, en la pulpería, en el supermercado, cuando tengo que hacer mucha fila. Y qué tirada, como mujeres, ¿cuántas mujeres hablan mucho? Un montón. Pero les cuento, he conocido hombres que hablan un montón, de verdad, posiblemente medios anormales, pero los he conocido. Aprovechen el tiempo, aprovechemos el tiempo. Es precisamente esos momentos en donde mi vida, como carta abierta, puede impactar a una persona. Y vayamos un momentito a la palabra. ¿Cómo hacemos para llegar a ser esa persona que crea lazos significativos a nuestro alrededor? Pues tiene que haber una manera. Es tan fácil como llegar y hablar. Pero hay ingredientes especiales que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y uno de ellos es conocer al máster de las relaciones. Si usted no conoce al máster de las relaciones que hoy quiero comentarles, va a ser complicado poder ser una carta abierta para bien. Podemos ser una carta abierta, pero tal vez no para bien. Ese máster de las relaciones es nuestro Dios, aquel que hace la diferencia en mi vida. Y hay un hombre que me encanta estudiarlo y es David. David conocía tan de cerca a ese hombre tan maravilloso, a ese Dios tan maravilloso, que él podía hablar con propiedad quién era. Y David fallaba un montón, y muy evidente, y muy grande, y su metida de patas era majestuosa, porque era rey. Entonces, y ese hombre que fallaba, amaba y conocía a ese Dios maravilloso. Y vayamos al Salmo 63, del 1 al 8, y lo vamos a leer todos, todo del 1 al 8, permítame leérselo, y mientras ahí lo van buscando. A David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí donde están, piensen su nombre. Entonces, mi nombre es Yoconda.
Yoconda, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Lo estará diciendo Dios en este momento? Paola, una mujer conforme al corazón de Dios. Y cada uno de nuestros nombres, porque el Señor nos llama por nuestro nombre. Y es tan maravilloso eso que no se nos puede olvidar. Entonces, Salmo 63 del 1 al 8 dice, oigan lo que decía este hombre que conocía al máster de las relaciones. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con mis labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. ¿Serán las palabras de un hombre que conoce a su Dios? Definitivamente sí. Son las palabras de un hombre que realmente le conoce. Era su Dios y le buscaba intensamente. Anhelaba su presencia. El versículo 1 nos indica cuánto él anhelaba estar en su presencia. ¿Saben? ¿Anhelamos nosotros estar en su presencia? Y vuelvo al tema, de verdad, Alitan, perdón, de verdad vuelvo al tema suyo. ¿Saben? Porque en mi tiempo, 4 años de novio, mucho, 4 años, wow. Le rompimos los sillones a mi mamá, 4 años. En esos 4 años yo anhelaba estar con Alan, anhelaba estar con él. Vieran que nos tenían toque de queda, muy temprano, por cierto, no a las 10 ni 11, tipo 9 de la noche, por ahí. En Punta Arenas, Alan tenía que coger sus cosas y irse. Y ese momento de irse era, se va el amor de mi vida. Y nos mirábamos, los primeros días eran pocos ratos, los primeros días era el lunes y por ahí sábado, domingo tal vez. Y después mi mamá se dio y un día más, y un día más, y al final casi toda la semana, por eso lo de los sillones. Se los iba a cobrar, dijo. ¿Saben? Ese tipo de enamoramiento es el que tenemos que tener por nuestro Dios. Ese que posiblemente Helencita y Luis detienen. Ahí los veo acaramelados. Ya le soltó la mano y todo. ¿Saben? Ese de que, no se ponga rojo. Ese de querer más y más de Él, más de su presencia. Eso es lo que quiere Dios con nuestra vida. Más de su presencia en mí. ¿Y cómo lo conozco si no voy a Él todos los días? Todos los días. Y le busco con ese anhelo para poder hacer eso. Y ese secreto, así puedo darle a los demás a conocer a un Dios que realmente conozco. Si no conozco, entonces no puedo decir. Yo conozco cómo son mis hijas. Yo conozco cómo es Alan. Conozco a algunos de ustedes. Pero hay un Dios que nos conoce más. Y quiere que nosotros le conozcamos a Él. Segunda parte, ¿cómo? En el versículo 2, David reconocía el poderío de Dios, reconocía cuán grande era y el poder que tenía sobre la vida, el poder que tenía sobre absolutamente todas las cosas. Y cuando reconocemos a eso, podemos hablar con propiedad y decir, ¿saben? ¿Estás pasando por dificultad? Sí, yo sé eso. Yo he pasado por dificultades grandes y en medio de eso puedo decirle que hay un Dios que puede ayudarle a pasar por esa dificultad. Si lo dice sin creerlo, no llega a ningún lado. Son puras palabras. Dice, las palabras que no se creen con el corazón no llegan a nada. Pero si esa palabra va impregnada con la presencia de Dios y con el conocimiento de que Él me ha rescatado de tantos problemas, ahí es donde va a calar profundamente en el corazón de la persona y va a decir, realmente habla con propiedad. Realmente sabe de qué está hablando, realmente conoce a ese Dios. A eso es lo que me refiero, esa relación con un Dios que realmente hace la diferencia. ¿Saben? También en el versículo 3, David expresa todo su amor
y lo demuestra con sus palabras. ¿Cuántos nos levantamos y ni siquiera le decimos buenos días a Dios? Ni gracias por este día. ¿Cuántos en nuestras carreras diarias nos levantamos y no sabemos que hay un Dios que ha estado cuidándonos toda la noche y hay un Dios que seguirá con nosotros todo el día? O sea, yo me he propuesto algo y creo que hasta el día de hoy lo he ido cumpliendo. De cada vez que yo abro mis ojos, pueda decirle, Señor, gracias. Lo primero, me pasó algo esta semana que recién pasa, y le pedí perdón a Dios porque ese día, en lugar de decir gracias, Señor, dije, me dormí, horrible, eran las 6:10 y me sonó el teléfono y me decía mi mamá, ya vamos con las chicas, porque mi mamá los martes que el carro no circula me ayuda. Me terminaba de levantar, o sea, ni siquiera el teléfono me despertó. Ese día yo dije, Señor, perdón, me levanté sin decirte gracias, pero que sea una vez perdida y no como ese día, una vez cada un montón de tiempo. Señor, gracias porque reconozco tu señorío, reconozco tus maravillas. ¿Saben? El versículo 4 y 5 me habla de que David dependía completamente de él. Una dependencia absoluta, una dependencia de todas las cosas. Y volvemos a mi historia de cuando estaba menor de edad. Saben, mi vida dependía de Dios tan claramente, porque mi mamá me enseñó a depender de Él. Siempre, tal vez en medio de carencias, ella nos decía, todo va a salir bien. Tenemos a un Dios poderoso que nos rescata. Mi papá le gustaba mucho el traguillo y llegaba un poco tomado, un montón tomado a la casa y me provocaba a mí problemas serios de susto, de todo. Y en medio de eso que no era tan bueno, dependíamos de un Dios que nos amaba, que nos protegía, que nos brindaba el amor que tal vez no había por parte de mi padre, pero era un amor maravilloso que lo llenaba todo. Entonces, tenía relación continua de día y de noche. Acostémonos sabiendo que Dios está ahí, levantémonos sabiendo que Él está ahí. También sabía en el versículo 7 quién era el refugio y de dónde venía su ayuda, y confiaba plenamente en Él. 6 años tenía yo cuando tomé o me embarqué en la aventura de mi vida. 6 años, eran muy pocos años. 6 años en donde antes se hacían muchas campañas de salvación, sanidad. Se acostumbraba mucho en la iglesia evangélica, y los que tienen bastantes años de estar en el evangelio saben. Entonces había una campaña de niños, y ¿quién diría que a 6 años alguien pueda tomar una decisión que cambie completamente el rumbo de la vida? Posiblemente el rumbo de mi vida iba a ser estar en bailongos, hacer un montón de cosas, porque a mi papá le encantaba, y la hija maravillosa para él era la que iba a estar haciendo lo que él hacía. Pero el rumbo de mi vida, llamado de salvación, 6 años de edad, imagínense, delgadita, chiquitita, morena, algo que ni se miraba. Levanta la mano. ¿Quién quiere recibir al Señor Jesús en su corazón? Yo fui casi la primera que pasé al altar, con una convicción de que algo cambiaba en mi vida. Hice una oración que yo creo que hasta hoy me recuerdo, y podría decir que de verdad, de todo corazón, fue maravillosa. A partir de ahí, una etapa maravillosa de mi vida. Problemas, un montón. Dificultades demasiadas. Tropiezos, muchos. Y en medio de todo, hoy su misericordia y su favor han estado ahí, porque alguien también decidió presentarme el evangelio. Así es que papás, crean, cuando sus hijos le dicen, yo recibí al Señor Jesús en su corazón, acompáñelos. Sí es cierto, pero denle ustedes el modelaje que ellos necesitan para poder seguir una vida en Cristo. Segundo punto, y ahí lo podemos ver, ame incondicionalmente. Cuando una vez que conocemos a un Dios maravilloso, ¿qué nos toca ahora a nosotros hacer? Ya le conocimos, ¿qué nos toca?
amar incondicionalmente. Y vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 10 al 16. Y aquí nos va dando poco a poco muestras de cómo estar con las personas que nos rodean. Romanos 12, versículo del 10 al 12. Y dice la palabra del Señor: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu Santo, el Espíritu. Alégresen en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué frase más golpeante ahí? No se crean los únicos que saben. No se guarden todo para ustedes solitos. No crean que ya, como Dios los ha bendecido tanto, es todo para mí, todo para mí, todo para mí. En realidad no. Debería ser todo para mi hermano, todo para mi amigo, todo para mi compañero de trabajo que no le conoce, todo para mi compañero de estudio, todo para mi vecino que está en necesidad, todo para aquel que tiene contacto con mi vida. Porque ya de gracia recibimos, dar desgracia. Ya recibimos montones de cosas. Ahora nos toca dar a nosotros. Muéstrese amigo. ¿Cuántos de nosotros nos mostramos amigos? Interésese por los demás. El versículo 10 me habla: ámense los unos a otros con amor fraternal. ¿Será mostrarse amigo estar en momentos solamente de alegría? Mostrarse amigo es mostrarse cuando el amigo de verdad no quiere a veces estar con usted, pero usted no insiste, sino usted ora por él y trata de reparar una relación. Eso es mostrarse amigo. Mostrarse amigo es cuando una persona que usted ama se quedó varada y usted agarra su carro y lo va a buscar en medio de la noche con mucho sueño y mucho cansancio. Mostrarse amigo es cuando su vecino requiere que alguien le ayude a hacer algún trabajo y usted sabe hacerlo. Y el vecino tal vez no tiene los fondos necesarios y usted muéstrese amigo. Muéstrese y gánese el corazón de esas personas. Mostrarse amigo será en momentos de crisis de alguna familia conocida por ustedes, ir a rescatarles con un plato de comida. Mostrarse amigo será que cuando alguien se pase de casa, a pesar de que tenga dinero, pueda usted ayudarle a pasarse. Eso es mostrarse amigo. Saben, tengo una amiga que ya tenemos como 20 y tantos de años de conocernos. Nos conocimos en el trabajo hace muchos años y parece mentira, no sabía lo que era la amistad hasta que la conocí a ella. Que han pasado los años y los años y los años, crecieron nuestros hijos. A veces no nos vemos por mucho tiempo. Y cuando nos vemos es como si nos viéramos todos los días. Y a veces no conversamos por bastante. El mal de ella es el mal mío. Nació su primera hija y tuvo problemas en el parto y la niña está en silla de ruedas. Y mis hijas estaban en perfecto estado de salud. Y en un momento fue así como, porque nacieron muy seguidas y yo, oh Dios, qué duro. Pero en medio de, yo estaba ahí presente y en medio de, ella estaba presente cuando yo lloré por diferentes circunstancias. Eso es mostrarse amigo. Mostrarse amigo es poder hacer y trascender en algo que tal vez nos va a costar y nos cuesta, pero ese costo va a tener el beneficio. Cree lazos afectuosos y duraderos, que no sea por interés, porque el interés se va y ya después se murió. Apliquemos la regla de oro. ¿Cuál es? No hagamos a los otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. A veces hacemos cosas que desagradan y cuando nos toca nuestro turno, uy, pero ¿por qué? Qué mal. Saben,
amemos incondicionalmente, respetemos, animemos y fortalezcamos. ¿Cuántas personas a su alrededor, familiares, personas a quienes ustedes aman, están pasando en este momento por alguna necesidad? Hay muchas, hay enfermedades, hay tantas cosas. Y en medio de todo esto, nosotros tenemos que fortalecer y animar a las personas. Y como último punto en esta parte, para pasar al tercero, reconozcamos lo bueno de cada persona. Hagamos un ejercicio hoy para que se estiren un poquito. Y tal vez el que está a la par es muy conocido suyo. Háganlo con el que está atrás. Un momentito, vuélvanse y reconozcan algo bueno de esa persona. Tal vez nunca la han visto, pero reconózcanle en algo bueno a esa persona. Qué bonitos ojos tienes, como la canción. Reconózcale a alguien ahí a la par. Qué sonrisa más bella. Qué precioso vienes. Cómo me gusta su camisa. Pero no se queden sin decirle nada a esa persona. Lindo, ¿verdad? Bonito que le digan a uno cosas agradables. Si todos los días, pero les gustó, está maravilloso, les gustó. Si todos los días hiciéramos este ejercicio a cada instante, ¿cómo estaría este planeta? ¿Cómo estaría este mundo? ¿Cómo estaría mi vida? Si todos los días le reconociéramos a las personas que están a nuestro alrededor, pero actuamos diferente, hacemos lo contrario, en lugar de reconocer lo bueno, vemos solo lo malo. Empezamos y decimos, uy, qué mal, despertó, qué tirada. O por ahí hay una frase, Señor, si no te lo llevas, te lo mando, decían por ahí. ¿Saben? Poco reconocemos a las personas, las cosas buenas, y eso es necesario y eficaz para hacer relaciones que sean valederas en nuestra vida, relaciones firmes. Entonces tomémoslo como un hábito. Ahora cuando llegan a sus hogares y si sus familiares no han venido, reconózcanle en algo bonito. Qué bien que estás estudiando y tal vez es un estudiante, pero qué bien. Y saben, esa motivación va a ser la diferencia. Esa motivación y qué linda que te levantaste y está grave todos los días. ¿Saben? Le va a inquietar arreglarse un poquito más. Puede ser. Tercer punto, viva por el modelaje. ¿Saben? Los niños, muchos de acá tienen hijos. Sí, un montón de personas tienen por acá hijos. Los hijos imitan lo que hacen sus padres. Y ahí podemos ver a un chiquitillo tratando de rasurarse como el papá. Pero eso es en lo mínimo. Yo tengo tres hijas preciosas y bellas, de diferentes edades. Ya una grandotota que la mayoría la conoce. Yo dije que no iba a hablar de ella, pero perdón, tengo que hablar. O sea, y ustedes me han visto, de vez en cuando he dado anuncios, más o menos. Le tocó a ella un día dar anuncios. Vea, era como la copia y réplica mía. Hacía la manilla así, así. Saben, en esas cosas mínimas nos imitan. Tan pequeñitas, pero nos imitan en lo bueno y en lo malo. Les iba a traer un video, pero un poquillo fuerte, que indicaba cómo los hijos imitan a los padres. Y sin mentir, era tan real. El hijo tratando de imitar a su padre fumando, el hijo tratando de imitar a su madre gritando y vociferando. Si usted grita, sus hijos gritarán. Si usted es mentiroso, sus hijos mentirán. Es el modelaje. Si nosotros hacemos cosas agradables, ellos harán cosas agradables. Y voy con las otras dos chiquitillas, que por ahí hay una todavía. ¿Saben? Son como hormigas. Yo paso como hormiguilla haciendo un montón de cosas en la iglesia y en todo lado. Ellas hacen lo mismo. Peloteras, están en la pastoral, si pueden venden empanadas. ¿Por qué se llama modelaje? De nuestro modelo aprenden las personas.
¿Qué estamos modelando hoy? ¿Estamos modelando a Cristo o estamos modelando cosas desagradables? Porque aquí en la iglesia es muy fácil, chicos. En la iglesia es precisamente, y un día que enseñaba a los jóvenes les decía, aquí ustedes son los santos hijos de sus papás, pero salen de aquí y se convierten en algo terrible. Llegan a sus colegios, a sus lugares donde están y son otros. El vocabulario santo que hablaban en la iglesia se convirtió en algo raro, diferente. Pero les cuento algo, no son solo los chiquitillos o los muchachitos, trasciende a todos. Somos como los agentes 007 de los trabajos. Nadie sabe que somos cristianos. Es un silencio, más bien se corrompen al resto. Pero en la iglesia, el hermanito, tremendo. Y en el trabajo, el peor empleado. El que dicen, uy, los cristianos, fatal. No contrato cristianos, me dijo un día un señor. Ups, qué mala fama, terrible. ¿Cuántos de nosotros en este momento no damos la talla en ese aspecto? Llevar a Cristo es camisa de 11 varas, decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo aquí, en estas 4 paredes, pero cuando sales tiene que ser igual o mejor. Tienes que ser el mejor trabajador y ese trabajador lo llamarán a cuentas y le dirán, qué carga, yo quiero ser como usted. Yo recuerdo igual en algún momento de mi vida, era institución pública y generalmente hablar mucho del evangelio y todo, normalmente no se hace porque se cuidan los trabajos ni de política ni de religión. Eran reglas muy, muy marcadas. Entonces igual, la forma de vida de uno hacía la diferencia. Les voy a contar que muchas veces en medio de, alguien llegaba muy, muy, muy presuroso y me decía, Yoko, necesito un favorcito. Y yo creí que era algo de trabajo y me decía, es que necesito que ore por mí. Yo no decía que era cristiana, pero necesito que ore por mí porque usted tiene algo diferente y estoy pasando. Y empezaba a contar la crisis. Sacábamos un momentito y lo hacíamos. Pero qué problema cuando fallamos y fallamos, porque a mí me pasó muchas veces. Tal vez no fue tan bonito y la gente se dio cuenta y qué terrible, porque entonces qué cara de cristiana daba. Llegó el momento en que sabemos que su misericordia es nueva cada mañana. Y si le reconocemos, Él nos vuelve a reivindicar y su gloria la llevamos nuevamente. Y eso es maravilloso, porque volvemos a encaminarnos. Entonces, si hoy hay algo que no está tan correcto en nuestras vidas, hay primero un abogado que nos defiende. Segundo, vamos a Él y nos perdona. Y tercero, nadie nos acusa. Y cuarto, su misericordia es nueva cada mañana. Entonces vivamos por modelaje, no nos quedemos ahí. Dice Primera de Corintios 11:1. Y esto lo dice un hombre que a mí que decir estas palabras son fuertes. Oigan lo que dice, y podemos leerlo ahí. Imítenme a mí, decía el apóstol Pablo, como yo imito a Cristo. ¿Podríamos decírselo a nuestros hijos? Mari, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Ups, tengo que amar y ser la persona de Cristo en mí. Imíteme a mí, decía Pablo. Es de pensarlo. Tenemos que vivir una vida de integridad para que podamos con propiedad decir estas palabras. ¿Pero es posible? Sí, es posible. Y lo vamos a hacer, decían por ahí un eslogan. Retante esto, sí. Imposible no. ¿Saben? Me he propuesto, y esto no es fácil, a que cada vez que tengo la oportunidad, yo proclame el Evangelio de Cristo a través de muchas cosas. Y aquí quiero agradecerles a todos los que dieron los útiles para los chicos del comedor. Muchas gracias, fue demasiada bendición.
les vamos a presentar luego un video. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que les estoy hablando? Saben, vinieron las mamás con los chicos a recogerlo acá, porque si yo llegaba allá me podían linchar, porque no tenía útiles para todos. Entonces yo tuve que escoger a unas cuantas mamás y traérmelas a la iglesia. Es complicado cuando de verdad es en una zona marginal y usted no le lleva a todos. Entonces, salomónicamente la iglesia. Me traje unas 25 mamás, más o menos. Yo tenía solamente como 1:30 o 2 horas para hacer esto. Y era de preparar, entregar, sacar fotitos, porque quiero presentarles a ustedes esto. En medio de mi trajín habían poquitas personas ayudándome, las chicas que están por acá, que hicieron la campaña, su trabajo comunal, gracias de verdad. Y en medio de eso, el clic de recuerde Yoko, el tiempo se aprovecha. Y yo, uy, pero ¿cómo, Señor? El tiempo se aprovecha. Saben, pasé un momentito las señoras acá y les digo, ¿y cómo se sienten con el comedor? Y entonces ya, ay, pero es que no nos dejan entrar a todas. Sí, mamás, pero es que no se puede porque el comedor es muy pequeño. Ya empezaron a decirme algunas quejas, otras gracias porque alimentan a mis hijos. Ya, qué dicha, no sé cuánto. Y en medio de eso le digo, ay, les voy a contar algo, les digo yo. Vieran que es posible hacer la diferencia en ese lugar donde ustedes viven. Y me pelaron así los ojos. Venían vestidas un poquito complicadas, chorcitos chiquitos y son complicadas. Entonces me dice, sí, pero mana, es difícil ese lugar. Sí, les digo yo, y les voy a contar algo. Yo salí de un lugar horrible, el barrio en donde yo estaba, y empecé a contarles mi testimonio. Y conforme iban contándoles mi testimonio, así sentada con ellas y le contaba mi testimonio, ya el mana, es imposible, se cambiaba por signos de pregunta y ya el signo ya cambiaba casi de interrogación en sus ojos, era, ¿será posible que yo pueda salir de esto? Saben, para no cansarles con el cuento, al terminar, 10 minutos fue lo que hablé con ellas. Yo dije, el tiempo se aprovecha, el tiempo se aprovecha. Ay, les digo, ¿y quieren ustedes hacer hoy una decisión por Cristo? ¿Qué es eso? Me decían unas. Yo, saben, es entregarle todo lo que ustedes son. Y empecé a hablarles poquito y en palabras que me entendieran. Cuando terminé, 3 personas lloraban amargamente. Y yo decía, oh Dios, si lo hubiera dejado pasar, yo estuviera arrepintiéndome, porque el tiempo se aprovecha. Aprovechemos el tiempo donde quiera que estemos. No nos robemos el tiempo del trabajo, hay que trabajar. Pero en un tiempo de café, aprovéchelo y no chismeemos. En un tiempo en donde estamos haciendo un montón de cosas en nuestro barrio, llevémosle las bolsitas a la vecina que tal vez está viejita y no puede. Eso hacía mi hermano, ¿saben? Mi hermano, vivíamos como en una loma. Y mi hermano era bueno para cuando miraba a lo lejos a una señora con bolsas, bajaba corriendo. O sea, nadie concebía que bajara de ese lugar tan grande y subía con las bolsas. Y la viejita caminaba despacio y él iba a la par de ella y le contaba historias. Al final, todas esas señoras le daban vasitos de fresco y de todo. Pero saben, era el amor de Dios desarrollado ahí. 4º punto y ya casi terminando. Ya lo aprendí. Ya lo aprendí. Eso se aprende. Influya positivamente en los demás. La mayoría del tiempo, la influencia que tenemos es con nuestros seres cercanos. Es lo que les hablaba, con nuestra familia, es más fácil. Pero influya positivamente en el pulpero. Sea honrado, devuelva los vueltos. Eso se llama influencia. Influya positivamente. Influya positivamente en aquella persona que usted ve todos los días, con la que hace ejercicios, con la que va a caminar y se encuentra en la calle, empieza a saludarla y de un pronto a otro, cuando usted no la ve, dice, ¡ay, qué raro! ¿Dónde estará? Ni sabe el nombre, pero usted la pasó y la saludó. Algo hará la diferencia. Me encontré un poema que quiero que me lo pongan por ahí, es un pedacito de poema, es de un autor desconocido. Dice, mi vida tocará docenas de vidas antes de que termine el día. Dejará innumerables señas para bien o para mal. Antes de que se ponga el sol
Este es el deseo que siempre anhelé, la oración que siempre oré. Señor, que mi vida ayude a otras vidas que toque por el camino. ¿Cuántas personas veremos al terminar el día? ¿Cuántas personas hemos visto hoy y han pasado por nuestra vida? Un montón posiblemente. ¿Hemos dejado huella en ellas? ¿Hemos dejado una huella significativa? Empecemos a cultivarlas. Empecemos a cultivar esas. Debemos convertirnos en hombres y mujeres capaces de dejar una huella, algo imborrable. Les insto hoy a que lleguemos a nuestras casas, hagamos una lista de cuántas personas han dejado huella en mi vida. Ejemplo, mi mamá, mi abuelita, aquel predicador que me dormía, pero que dejaba una huella. Oh, cómo me enseñaba. Había un gringo que no le entendía nada, se reía. Pero ¿saben? Aprendí. Él decía, a ver el cuadro, y de verdad miraba el cuadro. Yo en mi niñez me acordaba cuando él se echaba unas risas y decía, la historia, y comentaba la historia, y yo miraba el cuadro en mi mente. Así aprendí, viendo en mi mente cuadros. ¿Saben? Esos dejaron huella en mi vida. Hagamos la lista y quién sabe si luego usted y yo estaremos en la lista de alguien que usted y yo hemos dejado huella en la vida de alguien. Como punto final, ahora sí final, viva como si fuera el último día. ¡Qué retante! ¿Qué pasaría si hoy nos dijeran, don Pablo, hoy es su último día? ¿Qué haría don Pablo? La palabra del Señor en Romanos 12, 18, y ahí yo creo que también está ahí, ¿sí? Dice, si es posible, en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes. ¿Por qué dice esta salvedad? Porque hay momentos en donde hay personas que se han molestado y usted va, cumple su tarea, pide perdón, pero tal vez no le quieren perdonar. Ya no depende de ustedes. Pero hagan la tarea, hagamos la tarea que nos toca, vayamos, pidamos el perdón, hagamos lo que tengamos que hacernos para reivindicarnos. Si fuera hoy nuestro último día, ¿estaríamos en paz con todos? Vayámonos hoy pensando, ¿qué haríamos si fuera nuestro último día? Pienso que aprovecharíamos al máximo cada tiempo, cada oportunidad. Dice Efesios 5:16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Nuestra vida es muy corta, y enseñando hace varios miércoles, 2 miércoles, si no me equivoco, en la parte del discipulado, estábamos viendo la eternidad y sacamos hasta promedios. En un promedio, si mis abuelitos murieron a 80 y tantos de años, es un promedio más o menos de mi vida. Cuánto vaya a vivir depende de Dios, pero sacamos promedios. Entonces a mí me faltaban como 9,680 días según ese promedio, y son pocos. Yo quisiera un montón más, pero nuestra vida es finita, termina. ¿Y qué pasará con nuestra eternidad? ¿Qué estaremos? ¿Estaremos atesorando para mí, solo para mí, o estaremos llevando el evangelio a través de nuestro ejemplo? ¿Llevaremos el evangelio a través de nuestro ejemplo? ¿Estaríamos viviendo al máximo nuestra vida en Dios o estaríamos haciendo lo contrario? David, dice Hechos 13:36, y creo que ahí no está, dice, David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Hoy sirvamos a nuestra generación conforme al propósito de Dios. Como conclusión podría decir que podemos cambiar la historia de muchas personas a nuestro alrededor, que creamos lazos significativos en cada una de ellas. Interesémonos por los demás, amémoslos, amémonos también nosotros, y a través de nuestro ejemplo y servicio impactaremos vidas. Porque que no quede de lado nuestro servicio al Señor, que no quede de lado lo que hacemos para agradarle a Él. ¿Cuánto estamos invirtiendo nuestra vida en Él? Y lo veo todos los días, ¿vieran? Estamos con el comedor infantil y todos los días llegan voluntarios, algunos diferentes, y es maravilloso verlos cómo
con toda su vida sirven de todo corazón, lavando platos, subiendo al comedor y también otro montón de personas dando económicamente para esto. Eso se llama servicio. Y la iglesia, yo hablo ahorita de comedor porque estoy en eso, pero el maestro, el discipulador, hablará de cómo discipular a la gente. Los servidores, los sábados de misericordia que hoy salen con don Pablo, llevando alimento a tanta gente, eso se llama expandir el reino de Dios. Eso se llama cumplir la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos manda, el Señor nos manda a hacerlo, ir a ser discípulos. Mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi hijo, mi familiar cercano, mi familiar lejano, ir a ser discípulos a todas las naciones, dice la Biblia. Pero hay algo que no se le olvida a Él, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es maravillosa. Tendremos a un Dios de nuestro lado. Y si tenemos a ese Dios de nuestro lado, somos invencibles. Había una canción que decía así: somos invencibles. Y yo lo creo, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él hace la diferencia en mí. ¿Me acompañan en una oración? No nos esperemos a mañana, porque mañana puede ser tarde. El mañana es tan incierto que no lo conocemos. El hoy es cuando podemos decidir impactar la vida de las personas. Hoy es el momento de saber que hacemos la diferencia, para bien o para mal, en personas que amamos, personas que no conocemos también. Somos muchos acá. Pueden haber tal vez unas 300 personas, 200 personas. Y saben, si nosotros multiplicamos la obra de Dios en nuestras vidas, qué maravillosa cosecha de personas que amen a Dios y que lleven su palabra. Es el momento de no quedarnos callados. Es el momento de que nuestra vida haga la diferencia. Y si no la estamos haciendo, Dios quiere que salgamos pensando que no es el tiempo de quedarnos sin hacer nada. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más recompensa? Señor y Padre Celestial, hoy presentamos nuestras vidas, dice tu palabra, que como ofrenda ante ti, con olor fragante, dice tu palabra también. Queremos, Señor, que perdones nuestra falta de compromiso con las personas que nos rodean. Perdónanos porque muchas veces no abrimos nuestra boca para hablar de ti. Perdónanos porque nuestras acciones no son coherentes con lo que decimos. Perdónanos porque hemos desaprovechado el tiempo y son tiempos cortos, Señor, los que pasamos en esta tierra. Permítenos extender tu reino, Dios. Cumplir, Señor, la gran comisión que tú nos has dejado. Permítenos, Señor, ser instrumentos tuyos para tu gloria y para tu honra, Señor. No queremos callarnos más, Señor. Queremos que en un futuro, Dios, alguna persona pueda decir: aquel me mostró un evangelio real, que podía llegar yo, conocerle tal como eres en este momento, Señor. Alabamos tu nombre. Te decimos gracias por las nuevas oportunidades que nos das, de conocerte, de estar contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, mis hermanos, y les recuerdo, gracias. Y les mando saludos de parte del pastor. Él ahorita está en San Carlos predicando, posiblemente está iniciando él su prédica, entonces un saludo de parte de él. Les recordamos, hermanos, de que la persona que desea adquirir la prédica el día de hoy puede acercarse a nuestro stand cerca de la entrada. Ahí le podemos ofrecer el disco. Sea de bendición para un hermano, para usted mismo nuevamente. Los esperamos en el stand. Gracias.